Hola, les quiero dar la bienvenida a este webinar sobre comunicación y marketing responsable de acuerdo a los nuevos estándares de Vila. ¿Por qué estamos aquí? Porque si bien hay algo que nos define en DAN, es que creemos que la sostenibilidad no es un destino, sino que es un recorrido que hay que transitar paso a paso. En DAN somos una agencia estratégica de sostenibilidad y comunicación con la misión de usar nuestra creatividad para impulsar las soluciones que necesita hoy el mundo, ¿no? Para impulsar el impacto positivo desde la fuerza de los negocios. Somos empresa B certificada en vías de nuestra segunda recertificación recorriendo este camino y también impulsamos la mejora de la ética en nuestro sector a través de ATI, la Unión de Agencias de Triple Impacto, juntas la Red Profesional de Mujeres en Sostenibilidad y como parte de Clean Creatives. ¿Y por qué estamos acá? Como les decía, es porque compartimos con VLAB este espíritu de no quedarnos quietos. Y como saben, VLAB, en este espíritu de iteración y mejora constante, relanzó los estándares para certificar como empresa B. En agosto de 2025 lanzó los nuevos estándares que cambian la manera en que medimos y evaluamos el impacto de las compañías para obtener la certificación. Lo más importante es que estamos pasando de un sistema de puntuación a un sistema de requisitos sobre grandes temas de impacto, de desempeño en el nivel de impacto. Ahora vamos a tener 7 grandes temas de impacto sobre los que vamos a tener que brindar información y cumplir con ciertos requisitos. Estos 7 temas son la gobernanza de los grupos de interés y el propósito, el trabajo justo, la justicia, equidad, diversidad e inclusión, derechos humanos, la acción por el clima, la gestión ambiental y circularidad y asuntos gubernamentales y la acción colectiva. Y en DAN, como ustedes saben, trabajamos en lo que tiene que ver con la comunicación, con la transparencia, y por eso decidimos analizar en particular y hacer doble clic en el tema de gobernanza de las partes interesadas y propósitos, que es el tema transversal GPIP o PSG, específicamente en un requisito que tiene que ver con el marketing y las relaciones públicas responsables. Luego de analizarlo en detalle, a ver cómo había que cumplir, decidimos convertirlo en una guía para compartir con más empresas que deseen alcanzar o que estén transitando el camino para certificarse como empresa B, así como empresas que deseen mejorar sus prácticas en materia de marketing y relaciones públicas y puedan seguir estos estándares internacionales de sistema B. En este código QR pueden descargar la guía que ahora les va a presentar Max paso a paso. Le doy la bienvenida a Max, socio director de DAN, basado en Madrid, especialista en comunicación, con una especialización en estrategias sostenibles, la Escuela de Graduados de Stanford. Max ha liderado el desarrollo de la estrategia de marca de marcas muy inspiradoras de Latinoamérica y de Europa, como Natura, Mercado Libre, los supermercados H-E-B, Globo en Europa. Y ahora, además, en conjunto conmigo, hemos diseñado y dictamos la currícula del programa Impactful Brands and Sustainability Communication de la escuela Skills for Impact, que es un programa de 5 semanas que cuenta con la certificación de la EADA Business School y al cual les invito a averiguar más. Vamos a dejar los datos en los comentarios del video. Max, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, por este repaso de los nuevos estándares B. Vuelvo a presentarles la guía de comunicación responsable para quienes no pudieron al comienzo descargarla, lo puedan hacer ahora. Así que nada, muchas gracias a todos, a todas por estar conectados nuevamente. Yo soy Max Ben Simón, como bien me presentó Marian, y vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Y para eso quiero ir al comienzo, ¿no? Al origen de todo. Y hacer una pregunta que quizás sepan la respuesta, que es, ¿qué nos separa de los monos, ¿no? Y aquí hay una verdad fundamental que no podemos negar, que hace a la humanidad. Y es que absolutamente todo lo que deseamos, todo lo que incluso necesitamos en la vida lo conseguimos a través de otra persona humana. No podemos vivir en soledad. Necesitamos
vivir en comunidad, vivir en el colectivo. Y la habilidad que tenemos nosotros para comunicarnos es, yo diría, determinante para la calidad de la conexión con otros seres humanos que podemos establecer y con ello mejorar justamente nuestra calidad de vida. Y es loco, ¿no? Pensar que esta capacidad universal que tenemos los seres humanos de contar historias tiene impacto en nuestra calidad de vida. Y esto es exponencial cuando hablamos de marcas y cuando hablamos de organizaciones, ¿no? Cuando se trata de sostenibilidad e impacto, hay una gran oportunidad para la comunicación. Y no lo digo yo, sino que lo dicen diversos estudios. Estos estudios que nos señalan que existe una demanda hoy en día con la capacidad de influenciar en las marcas y que sienten la necesidad de que las marcas los acompañen, ¿no? Acompañen a estas personas en el día a día. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio realizado por Futerra, una consultora inglesa, que investigó, le preguntó a las personas si creían que las marcas tenían la responsabilidad para hacer un cambio positivo en el mundo y casi el 100% dijo que sí. Y además, también esta misma consultora indagó sobre la posibilidad de que las marcas acompañen a las personas a tomar mejores decisiones y a tener un estilo de vida sostenible y casi 9 de cada 10 personas dijo que sí, ¿no? Que le gustaría que las marcas les ayuden a llevar un estilo de vida más sostenible. Incluso compran productos sostenibles. Esta es una investigación de Business Research Insight de 2025 que señala que casi de la mitad de las personas encuestadas adquirió un producto sostenible en el último año, aumentando del 43 al 49% de la última vez que se hizo el estudio, que fue en 2024. Y no solo esto tiene implicancias en la demanda, ¿no? No solamente queremos mencionar o descubrir o tirar luz sobre esta demanda que existe sobre consumo sostenible, sino también decir que ser sostenible, tener un desempeño ambiental positivo, también tiene repercusiones en lo económico, ¿no? En los resultados financieros de la compañía. No solo existe una demanda, que ahí hay una oportunidad que las marcas pueden capitalizar, sino que también tener una gestión ambiental sostenible repercute en los resultados financieros de la compañía. Y también, como este estudio señala, puede explicar la reputación de una compañía, ¿no? Este estudio lo que señala es que luego de la satisfacción a las personas consumidoras, el resto de los atributos de una marca, de las características de una marca que pueden explicar su buena reputación, tiene que ver con la gestión ambiental de su operación, ¿no? Entonces, vemos una demanda que se interesa y solicita, demanda justamente cuestiones vinculadas a la sostenibilidad y que a su vez tener un desempeño ambiental positivo repercute financieramente y reputacionalmente en una marca. Pero aquí nos encontramos con una tensión, ¿no? Siempre hay una tensión, siempre hay un pero en sostenibilidad que tiene que ver con la oportunidad, ¿no? Una tensión que se enfrenta a la oportunidad que representa la gestión ambiental y social de una empresa. Y esa tensión se relaciona con comunicación. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe esta demanda, casi 6 de cada 10 personas dice que es difícil identificar si un producto es bueno o malo éticamente o ambientalmente, ¿no? A pesar de que quiere que las marcas les ayuden y haya marcas que ayudan a las personas a tomar mejores decisiones o a tener un estilo de vida sostenible, las personas les cuesta identificar si es bueno o es malo para el ambiente o para la sociedad. E incluso, ¿sí? Casi la mitad de las personas, según este estudio de Capgemini, no confía en los claims de sostenibilidad de las marcas. Y lo que nosotros nos preguntamos, como también profesionales de la comunicación que se especializan en sostenibilidad, es ¿por qué será que esto sucede? ¿No? Y una hipótesis que nosotros tenemos y que trabajamos bastante en la agencia tiene que ver con que lo que estamos vendiendo es algo parecido a esto, ¿no? Una mano, cada vez que hablamos de sostenibilidad, ponemos una mano con un planetita y una plantita que sale de ella. Una imagen bastante inspiradora, ¿no?
que motiva el cambio, que motiva la elección, que motiva la conversión. No, estaba siendo irónico. ¿Por qué? Porque es un cúmulo de clichés, de imágenes pintadas de verde, de lugares comunes que se suman uno tras otro y que justamente hace que todo lo que comuniquemos en sostenibilidad se parezca, ¿no? Esto siempre hacemos lo mismo, como el mismo ejercicio, que es buscar sostenibilidad en el banco de imágenes más grande del mundo, que es Google Images, ¿no? Y nos vamos a encontrar con esto, con un cúmulo de imágenes pintadas de verde, metáforas inentendibles, imágenes que son irreales, que no pueden suceder en la realidad y que sin embargo las marcas, cada vez que tienen que hacer algún comunicado vinculado a la sostenibilidad, vinculado a su impacto ambiental o social, recae en estos clichés para hacer sus piezas de comunicación. Incluso está estudiado, ¿no? Este es un informe de Radley y Aldar, es otra consultora inglesa que en el 2021 investigó las páginas de sostenibilidad de las 50 empresas más grandes del mundo según Forbes y descubrió que 7 de cada 10 de esas páginas utilizaban alguno de los clichés de sostenibilidad en su contenido. ¿Y cuál es el problema de los clichés de sostenibilidad? Es esto de que nosotros llamamos stock sustainability o la sostenibilidad de stock, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué problemas tiene? El primero es que tiene menos relevancia, que el público no, al público no le va a llamar la atención si todos los avisos publicitarios y todas las piezas de comunicación utilizan los mismos elementos, los mismos atributos para hacer sus comunicaciones, ¿no? Entonces es menos relevante para el público. Al público no le llama la atención, el público no va a querer dirigirse hacia esas marcas porque todo le va a parecer lo mismo. Y si todo le parece lo mismo, hay menos diferenciación. Y este sí que es un punto de dolor para las agencias de marketing o las agencias de publicidad, ¿no? No generar diferenciación en el público consumidor, que el público consumidor no puede identificar cuál es la marca que le está hablando. ¿Por qué? Porque todas las piezas de comunicación utilizan los mismos recursos visuales y los mismos recursos lingüísticos, también verbales. Y lo peor que le puede pasar a personas como nosotros que trabajamos en sostenibilidad es que todo esto diluye la acción, ¿no? Las empresas ven que los consumidores no prefieren productos que trabajan o se posicionan alrededor de estos atributos de sostenibilidad, entonces desinvierten en acciones vinculadas a la sostenibilidad y eso es lo que nosotros justamente no queremos. Y a su vez el público no se siente atraído por estas opciones, que no solo quizás son opciones que pueden modificar su vida, sino también que son opciones que le quieren contar algo, alguna historia de impacto, algo que les produzca alguna posibilidad de cambio, de reflexión, etcétera. Entonces, caer en todas estas cuestiones no es algo positivo que podamos hacer como marcas. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar caer en estos clichés de sostenibilidad? Y en realidad la pregunta la vamos a dar vuelta y es cómo capitalizar las oportunidades de sostenibilidad y no caer en estos clichés de sostenibilidad, que estos clichés de sostenibilidad a la larga o a la corta en realidad, porque el greenwashing tiene cola corta, terminan cayendo en casos de greenwashing, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, y que no solo pueden repercutir en la reputación que tiene una compañía, sino también que puede tener consecuencias legales y consecuencias monetarias, porque cada vez más estos aspectos vinculados a qué se dice sobre el impacto ambiental o social de las compañías está siendo cada vez más regulado, más normatizado, empiezan a aparecer leyes, incluso en Latinoamérica, en los diferentes países de la región, que empiezan a regular qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir, y caer en estos clichés de sostenibilidad, como les dije, puede traer consecuencias legales y consecuencias monetarias. Entonces, ¿cómo podemos capitalizar esa oportunidad sin caer en estos clichés de sostenibilidad? Y esa respuesta, o quizás un ejercicio para poder responder a esa pregunta, la encontramos en la guía para desarrollar prácticas de marketing y relaciones públicas responsables de acuerdo a los nuevos estándares de BILAB, ¿no? ¿Qué hizo BILAB? BILAB se inspiró en esta breve introducción que les quise, que les traje hoy a esta conversación, consideró estos aspectos, ¿no?
sobre todo la nueva demanda de los públicos consumidores, las oportunidades que tienen las empresas para poder contestarle a este público y sobre todo los casos cada vez más comunes, lamentablemente, de greenwashing, las nuevas normativas, etcétera, y diseñó un requisito para su nueva evaluación vinculada a estos aspectos, ¿sí? El requisito sobre el cual nosotros vamos a trabajar pertenece a uno de las 7 temáticas de impacto de los nuevos estándares de BILAB, que es el primero que ven aquí en pantalla, que tiene que ver con gobernanza de las partes interesadas y propósito, ¿sí? Básicamente, lo que responde la guía está pensada para ayudar a las empresas a responder de forma satisfactoria al requisito número 4 de la nueva evaluación, que pertenece, como les dije, a esta temática de impacto de gobernanza de las partes interesadas y propósito. Este requisito puntual evalúa cómo las organizaciones aplican prácticas responsables de marketing y relaciones públicas, ya sea en su organización o en su marca, ¿no? En su marca de productos o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo las empresas tienen que decir que tienen un propósito, sino que tienen que demostrarlo a través de su comunicación, tomando en cuenta la perspectiva de los grupos de interés y con estructuras claras para poder monitorear el impacto social y ambiental, ¿no? Básicamente, lo que pregunta este requisito es si tu compañía cuenta con prácticas de marketing y relaciones públicas responsables. Y para poder llevar adelante este tipo de prácticas, lo que nosotros hicimos, como Marian contó al comienzo de la sesión, fue estudiar el estándar, analizar el requisito en profundidad y, basado en ese requisito, diseñar un roadmap de comunicación y marketing responsable, que son 5 pasos que nos van a ayudar a nosotros, a ustedes, a las empresas que quieran certificar como empresa B o que quieran recertificar a través de esta evaluación, puedan tener prácticas de comunicación responsable, ¿sí? Y lo que diseñamos es este roadmap. Este roadmap que están viendo ahora en pantalla, que son 5 pasos basado en los requisitos del estándar, del nuevo estándar B, para lograr al final de este recorrido, al final de este camino, una comunicación responsable, ¿sí? Vamos a repasar rápidamente este camino ahora y luego vamos a ir en profundidad punto por punto viendo cuáles son los requisitos de los estándares B y cómo eso se puede traducir en acciones y en herramientas concretas para que ustedes lo puedan aplicar en sus compañías. El primer paso tiene que ver con evaluar el tamaño de la empresa, porque los nuevos estándares B tienen diferentes requisitos para diferentes tamaños de compañías, ¿sí? No es que le piden lo mismo a todas las empresas, sino que se adecúan, se adaptan esos requerimientos de acuerdo al tamaño que tiene la empresa. El segundo es, una vez que conoces el tamaño de tu empresa, en qué clasificación se ajusta, es identificar cuál es el requerimiento específico, ¿no? Y a partir de ahí sí, crear criterios de comunicación responsable. Para un grupo de empresas que van a ser las más pequeñas, ahora los vamos a ver, esos criterios se traducen en principios de marketing y relaciones públicas responsables. Y para otro grupo de empresas que van a ser las empresas más grandes, se traduce en una política de marketing y relaciones públicas responsables. Pasamos a una vez que esos criterios están diseñados, pasamos al paso número 4 que tiene que ver con asegurar la implementación. ¿A qué se refiere esto? A que esos principios o esa política no quede en un documento bonito dentro de la compañía que se manda por mail y ya está, sino que efectivamente se implementen esos principios o esa política a través de herramientas y mecanismos concretos. Para el primer grupo de empresas, que son las empresas pequeñas, vamos a revisar 4 buenas prácticas para asegurar esa implementación. Y para las empresas más grandes, para quienes desarrollan una política de marketing y relaciones públicas responsables, vamos a ver 8 buenas prácticas que garanticen o que ayuden a garantizar esa implementación. Y finalmente, una vez que desarrollamos los criterios, los implementamos, ¿cómo cuidamos la coherencia
cuando esa política, cuando nuestras comunicaciones de marketing y relaciones públicas se diseñan en base a esos principios o a esos criterios de comunicación responsable. Cómo cuidar esa coherencia, ¿no? Con algunos consejos que también van a servir de cierre y conclusión para nuestra charla. Así que si les parece bien, comenzamos con el primer paso de este roadmap para diseñar criterios de comunicación responsable que tiene que ver con identificar el tamaño de la compañía. Parece bastante simple, pero es clave. ¿Por qué? Porque la nueva evaluación de impacto B no es de un único talle. Los requisitos van a variar según el tamaño de cada empresa, como les adelanté. ¿Para qué? Para que sean más justos y para que sean aplicables a distintas realidades, ¿no? Y aquí VILAB define el tamaño de las compañías según dos criterios, según la cantidad de personas trabajadoras de la organización y según los ingresos anuales que tiene la organización. Tu compañía va a pertenecer a la categoría con el criterio de mayor valor. Por ejemplo, si somos una empresa que tiene 7 personas trabajadoras, según esta clasificación va a ser una microempresa. Pero si tiene 7 personas trabajadoras y los ingresos anuales son 80 millones de dólares, sería una empresa, si no me fallan los cálculos, grande, ¿no? Entonces ahí como el criterio de mayor valor tiene que ver con los ingresos, entonces va a ser una empresa grande. También capaz que tiene más personas trabajadoras que ingresos, entonces ahí el valor que va a primar va a ser el de las personas trabajadoras. Y algo importante de mencionar es que estas clasificaciones se definen a partir de datos reales, ¿no? De las bases de datos de empresas B que ya existen, así que tienen bastante respaldo. Y algo importante también a mencionar es que este requerimiento de tener criterios de comunicación responsable, de desarrollar prácticas de marketing y relaciones públicas responsables, va a aplicar, o sea, se lo van a preguntar a todas las empresas, menos a las empresas sin personas trabajadoras. O sea, desde la microempresa para arriba, ese tipo de organizaciones van a ser alcanzadas por este requerimiento, así que aunque sean una empresa muy pequeñita, que tenga 2, 3, 4, 5 trabajadores y quieran certificar como empresa B, este requisito les va a impactar, así que es interesante ver cómo se desarrolla. Muy bien, ahora, ya tenemos identificado el tamaño de nuestra empresa. Y ahora, como le dije, de acuerdo al tamaño, los indicadores, los requerimientos, se van a adaptar para ajustarse a las realidades de esas empresas. Entonces, si soy una microempresa o una empresa pequeña, el estándar, la nueva evaluación B, lo que te va a solicitar es que tengas principios para desarrollar prácticas responsables de marketing y relaciones públicas. Te va a solicitar principios, ¿ok? Ahora, si sos una empresa mediana, grande, extra grande o muy grande, ¿sí? Lo que te va a solicitar el estándar es que tengas una política de marketing y relaciones públicas que esté supervisada por el equipo ejecutivo o el máximo órgano de gobierno de la compañía. Entonces, de acuerdo al tamaño de su compañía, vamos a tener dos tipos de requerimientos distintos. Por un lado, principios para el primer grupo, que a partir de ahora las vamos a llamar empresas pequeñas, y política de marketing para el segundo grupo, que a partir de ahora vamos a llamar empresas grandes. ¿Ok? Entonces, segundo paso, identificar cuál es el requerimiento de acuerdo al tamaño que tenga tu compañía. Y el tercer paso, que aquí es el más jugoso, ¿no? Donde más hay para hacer, para trabajar, y es lo que vamos a repasar ahora, es justamente crear estos criterios, ¿no? Crear ya sea los principios o la política de marketing y relaciones públicas responsable de acuerdo a los criterios del estándar B. Y aquí vamos a repasar cuando se descarguen la guía, que ojalá lo hayan podido hacer van a encontrar allí, o también cuando
evalúen los estándares B también, que son accesibles y se los puedan descargar de forma gratuita. Ahí van a estar todos los requisitos formales, técnicos, que le solicita el estándar, los nuevos estándares, que yo al principio también un poco los ha comentado. Pero ahora nos vamos a centrar en tres grandes grupos de atributos a analizar. Vamos a ver el alcance que tienen que tener estos principios o estas políticas, el formato que aceptan los nuevos estándares B y qué tipo de contenidos deberían tener estos principios o estas políticas. Así que vamos a analizar el alcance. Básicamente lo que dice el estándar B es que el alcance de estos principios o estas políticas, esto funciona tanto para empresas pequeñas como para empresas grandes, son todas las afirmaciones, las declaraciones públicas que haga una compañía de acuerdo vinculado a la sostenibilidad o vinculado a su impacto social o ambiental, ¿no? ¿Qué incluye? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería incluir estos principios o esta política de comunicación responsable? En primer lugar, afirmaciones sobre el desempeño social y ambiental de la compañía. Luego, afirmaciones de marketing y relaciones públicas sobre productos y servicios, ¿ok? O sea, tanto es como la comunicación corporativa como la comunicación más comercial. Tercero, eslóganes o mensajes de marca, que aquí ya entramos directamente en comunicaciones publicitarias. Y finalmente, declaraciones sobre el propósito que tiene la compañía, ¿sí? Básicamente, toda la comunicación vinculada a sostenibilidad, a comunicar el impacto social o ambiental, ya sea de la compañía o ya sea de algún producto, algún servicio vinculado más a marca. Todas esas afirmaciones deberían ser alcanzadas por los principios o por la política de comunicación responsable. ¿Y qué formato tiene que tener estos principios o políticas? Bueno, tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas, o sea, tanto para principios como para políticas, los estándares aceptan tres tipos de formatos. El primero, y que siempre es la recomendación, es que sea un documento independiente. Sí, que sea un documento independiente que puede ser un PDF que esté fácilmente accesible para los diferentes grupos de interés de la compañía. Pero BILAB en sus estándares también acepta que estos principios o esta política esté incluido dentro de un documento preexistente, como puede ser el código de ética de la compañía o puede ser el código de conducta para las personas trabajadoras de la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, incluir estos principios o incluir esta política dentro de algún código o algún documento de ética preexistente de la compañía. Esto, desde nuestra perspectiva y nuestro análisis, quizás sería una buena solución para las empresas pequeñas, ¿no? Porque las empresas pequeñas entiendo que no van a estar haciendo varias, múltiples políticas por cada aspecto que deban de realizar, sino capaz quizás tienen un solo documento en donde van incluyendo estos requerimientos. Y sí, para las empresas grandes, quizás contar con una política, con un documento independiente que contenga esta política sería como el camino recomendado. Y una tercera excepción, ¿sí? Que acepta BILAB es adoptar un código de marketing y relaciones públicas del sector, ¿no? Que la empresa sea un firmante de algún código de marketing o algún código de relaciones públicas responsable del sector, ¿sí? Siempre y cuando se demuestre su implementación. Que ahora cuando pasemos al paso número 4 del roadmap, vamos a ver cómo se puede asegurar esa implementación. Es decir, por ejemplo, en Argentina existe el Consejo Publicitario Argentino, quizás el Consejo Publicitario Argentino tiene un código de marketing responsable y mi empresa es firmante de ese código. Entonces, para VLAB esa sería una opción válida, pero hay que asegurar la implementación de ese código, ¿sí? Hay que garantizar que se implemente de manera correcta con evidencia. Y eso es lo que vamos a ver en el punto número 4 de cómo se puede garantizar esa implementación según
los requerimientos de VLAB. Así que estos son los tres formatos aceptados por los nuevos estándares. Y ahora vamos a pasar a los contenidos que deberían ser incluidos dentro de esos principios o de esa política de marketing. ¿Sí? Vamos a ver 5 contenidos sugeridos por el estándar, por los nuevos estándares de Vila para incluir en los principios o en la política. Este que vamos a ver a continuación sirve tanto para empresas pequeñas como para empresas grandes, es decir, tanto para principios como para políticas. Y que dice que toda afirmación ambiental o social debe ser precisa, verificable y fundamentada en datos confiables o científicos, ¿no? ¿Qué puede implicar este criterio de comunicación responsable? Siempre citar fuentes de los datos utilizados, ¿sí? Evitar exageraciones sobre tecnologías que no hayan sido comprobadas. Generalmente a veces en las grandes publicidades quizás se hacen cierto tipo de exageraciones sobre tecnologías que no han sido comprobadas. Usar métodos y fuentes consistentes al comparar diferentes tipos de productos y formular afirmaciones solo si se cumplen ampliamente las condiciones necesarias para su validez. Y que busca evitar este tipo de criterio de comunicación responsable, que sucedan avisos parecidos a este. Water. Only clean emissions come from a Hyundai Nexo. That's hydrogen technology. Bueno, recuerdan que una de las implicancias dentro de este criterio de comunicación responsable es evitar exageraciones sobre tecnologías no comprobadas. Y efectivamente, ¿no? Si ponemos una manguera, conectamos una manguera al caño de escape de este vehículo, en inglés, estaba en inglés, lo que dijo el aviso publicitario es agua, solo emisiones limpias salen de un Nexus de Hyundai. Pero lo fuerte era la imagen, ¿no? Que las emisiones de un coche era solo agua que servía para llenar una pecera y que allí vivan peces, que allí haya vida. ¿Esta tecnología fue comprobada efectivamente? No estamos exagerando. Si efectivamente alguien conecta en su casa una manguera al caño de escape de un coche, puede llenar una pecera y allí pueden vivir peces. Bueno, a lo que apunta este criterio de comunicación responsable es a evitar este tipo de piezas publicitarias, ¿no? Que terminan engañando al público consumidor. El segundo criterio de comunicación responsable, que también sirve tanto para principios como para políticas, es decir, para empresas pequeñas como para empresas grandes, es que la comunicación de la compañía o de la marca debe ser veraz, transparente y responsable. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede llevar a la práctica? ¿Qué punteos, qué bullets pueden incluir dentro de los criterios de comunicación responsable cuando hablen de este principio? Por ejemplo, asegurar la relevancia de las afirmaciones con base en un análisis de materialidad, ¿no? Que lo que nosotros comuniquemos sobre lo que nuestra marca hable, nuestra compañía diga, sea algo realmente significativo, sea un impacto significativo de la compañía y no algo para hacer ruido, quizás. Informar de forma honesta sobre los avances de su estrategia ambiental, de su estrategia social y reconocer los impactos negativos que se tienen, ¿sí? Incluso en sus anuncios. ¿Qué es lo que no hizo Nestlé en este aviso publicitario? Veámoslo.
Nestlé Aquarel brota desde reservas de la biosfera de la UNESCO, un origen natural y puro que le da su mineralización y la hace ideal para ti y para los tuyos. Nestlé Aquarel reconecta con lo natural. Perdón, creo que se escuchó solo el final, pero bueno, es un aviso publicitario de Nestlé en donde se van mostrando imágenes de la naturaleza y cómo ese agua de Nestlé nace de lugares naturales, etcétera. Pero Nestlé tuvo inconvenientes con este aviso en 2024, el año pasado, en donde una asociación de publicistas instó al organismo regulador español, que es en donde se publicitó este aviso, a que tome acción frente a esta campaña de Nestlé Aquarel, ¿sí? Como vimos recién en la publicidad. ¿Por qué? Porque se apoyan imágenes de la naturaleza, ¿no? En este concepto de reconectar con lo natural, cuando su negocio, justamente, se basa en embotellar recursos y poner miles de toneladas de plástico en las calles, ¿no? Veraz, transparente y responsable era el criterio de comunicación em, que tiene impacto en las piezas de comunicación según los principios que estamos viendo. Verás, transparente y responsable. ¿Cumple con estos criterios esta pieza? Y no, porque no reconoce, no es responsable de sus propios impactos, ¿sí? Habla de la naturaleza, pero no habla de cómo embotellar los recursos de la naturaleza y poner miles de plásticos allí fuera tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. Entonces, justamente este criterio de comunicación responsable busca evitar este tipo de piezas de comunicación. Pasemos al tercero. Este tercero solo se sugiere para empresas grandes, pero igual las empresas pequeñas que desarrollen principios también lo podrían incluir, que tiene que ver básicamente con que todas las afirmaciones ambientales y sociales deben ser proporcionales a las acciones reales que tiene la compañía. Por ejemplo, la proporción de anuncios con mensajes sostenibles debería reflejar la proporción de inversión en proyectos sostenibles, ¿no? Si yo invierto en proyectos de sostenibilidad un 10% de mi presupuesto, no puedo, ¿sí? dedicarle el 50% de mi presupuesto en publicidad a productos o a promocionar productos sostenibles, porque solamente el 10% no es proporcional a la inversión que yo hago efectivamente en la gestión de sostenibilidad. Y ahora vamos a hablar de una de nuestras marcas favoritas, que es Shell, que justamente hizo esto, ¿no? La Autoridad de Estándares de Publicidad de Reino Unido prohibió una campaña de Shell por considerar que daba la impresión engañosa de que gran parte de su negocio estaba orientado a energías bajas en carbono, cuando en realidad solo representaba el 1% de sus ingresos, ¿no? En el momento en que sale esta campaña publicitaria. Los anuncios que salieron en televisión, que salieron en vía pública, que también se promocionaron por YouTube, destacaban que 1,4 millones de hogares en el Reino Unido usaba electricidad 100% renovable de Shell Energy, ¿ok? Reforzando la idea de una empresa que era responsable o que estaba transicionando hacia fuentes bajas en carbono. Sin embargo, la Autoridad de Estándares Publicitarios concluyó que el público no distingue entre Shell Energy y Shell y que al no aclarar el peso real de los combustibles fósiles en su negocio, la campaña podía inducir el error, ¿sí? Porque no era proporcional a la inversión que estaban haciendo, en este caso, en energías bajas en carbono. ¿Cuál fue la consecuencia? Shell tuvo que dar de baja toda la campaña publicitaria, ¿no? Acá ya llegamos como un extremo en donde ya tiene efectos directos, ¿no? No cumplir con criterios de comunicación responsable en la ejecución de la campaña publicitaria. Pasemos al cuarto criterio de comunicación responsable que también, según los estándares, solo aplicaría a empresas grandes, solo aplicaría para desarrollar políticas de comunicación responsable. No principios, pero lo pueden incluir las empresas que quieran. Que dice que toda afirmación debe reflejar con precisión el alcance y la relevancia de su comunicación, ¿no? ¿Y esto que tiene cómo se traduce? Bueno, que toda afirmación que haga la compañía sobre la organización, sobre productos o servicios, tiene que indicar claramente si aplica a un producto, si aplica a una línea o se aplica
a toda la compañía, ¿sí? Es decir, que aquí sí hay que adoptar un enfoque de ciclo de vida, sobre todo en las afirmaciones ambientales, aclarando cuáles son las limitaciones de ese producto. Y esto es lo que le pasó a Oatly, ¿sí? Oatly es muy disruptiva a la hora de invitar a dejar la leche de vaca, siempre utilizando datos grandilocuentes. Pero en enero de 2022, Oatly vio prohibida una campaña publicitaria en el Reino Unido de sus productos, ¿sí? De leche alternativa, de leche, en este caso de avena, después de que se considerara que la empresa había hecho afirmaciones ambientales engañosas para el público, ¿no? El texto que aparecía en el aviso publicitario es el que están viendo ahora en pantalla, que dice que Oatly genera un 73% menos de dióxido de carbono que la leche de vaca, calculado desde el productor a la tienda. Eso decía el aviso publicitario. Y la Autoridad de Estándares Publicitarios, también de Reino Unido, investigó los anuncios de televisión, los anuncios de prensa, incluso también los avisos de redes sociales, para recibir más de 100 quejas de ciudadanos, y estableció que el anuncio era engañoso. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque Oatly basaba la afirmación en la comparación de solo uno de sus productos, que era la Oatly Barista Edition, es decir, la edición para baristas, comparado con la leche entera, ¿no? Entonces ahí la autoridad de estándares publicitarios lo que dijo es que los consumidores que entendían que la afirmación incluía todos los productos de Oatly, no el producto sobre el cual se basaba la afirmación, que era la edición de baristas. Por eso, un criterio de comunicación responsable es ser claros con el alcance y la relevancia que tienen las afirmaciones que nuestra marca, producto, servicio o nuestra compañía realice. Y pasamos al último de los criterios de comunicación responsable que están incluidos o que sugieren los nuevos estándares de BILAB para que se incluyan dentro de estos documentos, que tiene que ver con respetar pautas éticas para el uso de canales y prácticas sensibles, ¿no? Cuando hablamos de uso de canales, son los medios que usamos para transmitir nuestras publicidades, y prácticas sensibles tienen que ver generalmente con públicos, ¿no? Con audiencias especiales, con audiencias que necesitan ciertos criterios, o mayor cuidado a la hora de acercarse a ellas, como los niños, niñas jóvenes, personas con discapacidad, etcétera. Dentro de este criterio se pueden incluir muchas cosas, desde las clásicas, ¿no? Que tiene que ver con proteger los datos de los consumidores o evitar prácticas manipulativas, que como son cuestiones que están generalmente reguladas en los diferentes países, existen ya políticas de uso responsable de datos o alguna política para evitar prácticas manipulativas, como les dije. Pero también pueden incluir, por ejemplo, cuestiones vinculadas al consumo excesivo, ¿no? Quizás algunas empresas puedan incluir dentro de sus criterios de comunicación responsable ciertos lineamientos sobre qué es el consumo excesivo o no promover el consumo excesivo, siempre dentro de lo que sea posible. No entendemos que quizás algunas empresas justamente necesitan como como que les va a costar limitar este tipo de consumo, pero hay distintos ejemplos, es muy famoso un aviso de Patagonia de hace ya un par de años, de 2011, en donde lanzó un anuncio en prensa que decía: no compres esta chaqueta, no compres esta campera, no compres este abrigo, justamente promoviendo un consumo más consciente, ¿no? Y alternativas para reutilizar productos preexistentes vinculados a la economía circular, a la reparación de las prendas, a la compra y venta de ropa de segunda mano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quizás se puede establecer algún tipo de criterio. Proteger a audiencias vulnerables, como los niños y adolescentes, como le decía, quizás también se puede incluir algún criterio responsable sobre cómo dirigirse a este tipo de audiencias, sobre todo si el sector en donde se desarrolla la compañía se vincula a ese tipo de audiencias. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de trabajar con empresas de la industria alimenticia, ¿no? Que genera, ¿sí? Una línea de productos. Está dirigida a niños y a niñas,
Y ellos sí tienen dentro de sus políticas, no tienen una política de comunicación responsable, pero sí unos objetivos de comunicación responsable, de lineamientos de comunicación, que dice que todo aviso que promocione productos dirigidos a niños o a niñas debe cumplir con las guías nutricionales de el país de donde se ejecute. Entonces, siempre todos los avisos dirigidos a niños de alimentos deben cumplir con ciertos lineamientos y así de esa forma promover hábitos saludables. También puede incluir incorporar criterios de accesibilidad, por ejemplo, desarrollar páginas web inclusivas, y también puede incluir la creación de guías de comunicación inclusiva para equipos internos, para equipos externos, ¿no? Que busquen incluir a todas las personas, que las comunicaciones no dejen a ningún grupo por fuera, ¿sí? Establecer algún código de conducta para agencias de publicidad, también puede incluir este tipo de criterios de comunicación responsables y evaluar riesgos sociales y ambientales al colaborar con clientes o al colaborar con proyectos. Por ejemplo, acá somos autorreferenciales, nosotros en DAN, como dijo Marian, rechazamos, perdón, trabajar con la empresa del petróleo y el gas porque sabemos los riesgos, ¿no? El impacto negativo que eso tiene en el ambiente, entonces decidimos no trabajar con ese tipo de empresas y también es un lineamiento de comunicación responsable. Pero me quería centrar específicamente en este caso, que es el caso de la marca Lash, no sé si la conocen, una marca de cosméticos, creo que es canadiense, es una B Corp, ¿sí? Y en noviembre de 2021, como un criterio de comunicación responsable vinculado al uso de canales de comunicación, justamente, Lash anunció que desactivaría todas sus cuentas globales de Instagram, de Facebook, de TikTok y Snapchat en ese momento, con el argumento de priorizar la salud mental de las personas consumidoras de su marca frente al impacto negativo que tenía ciertos algoritmos y prácticas de redes sociales que hoy conocemos casi todas las personas, ¿no? Entonces, ese es un lineamiento de comunicación responsable, bastante vanguardista, digamos, bastante activista también, pero tiene que ver con el perfil de la marca, bastante extremo, ¿no? No quiero que todos salgan de ahora de esta conversación pensando en que tienen que cerrar sus cuentas de redes sociales, pero se alinea a los valores que tiene la marca, al propósito que tiene la marca y que vela por el cuidado de sus personas consumidoras. Les invito a googlear, buscar en Instagram la cuenta de Lash de los países en donde están ustedes y en los países en donde ustedes se encuentran no está Lash, busquen Lash y el primer perfil que encuentran, entren allí y se van a encontrar con 9 posteos, generalmente en todas las cuentas hay 9 posteos, que justamente cuenta el impacto que tienen los algoritmos de redes sociales en la salud mental de las personas y toda la información que nosotros le damos a las redes sociales, etc. Es lo único que van a encontrar en sus cuentas de Instagram. Hasta aquí entonces el paso número 3 que tenía que ver con crear criterios de comunicación responsable, ¿no? Crear estos criterios, tanto los principios como las políticas, según el tamaño que tenga tu compañía, para desarrollar, para llevar adelante prácticas de marketing y relaciones públicas responsables. Pero como les dije, no debe quedarse solo en un documento bonito eso, sino que hay que asegurar la implementación, porque Vila va a ir y va a evaluar que efectivamente esos principios o políticas, si es que las tienen, se implementen de manera efectiva, ¿no? Que se implementen y que se pueda asegurar que haya evidencias de esa implementación. Y ahora lo que vamos a ver son 4 consejos, ¿sí? 4 buenas prácticas. En este caso, para empresas pequeñas, para las empresas que tengan que desarrollar principios de marketing y relaciones públicas responsables, que Vila va a preguntar y que podrían llegar a asegurar la implementación de esos principios. El primero tiene que ver con utilizar el proceso de diálogo con los grupos de interés para recolectar aportes o comentarios que ayudan a definir estos principios. Y esto tiene que ver con el momento de elaboración de los principios. No solamente nos tenemos que guiar por buenas prácticas de la industria, hacer un benchmark,
ver, por ejemplo, estos criterios que utiliza VLAB y traspasarlos a ciertos principios, una política, sino que efectivamente lo que deberíamos hacer es dialogar con nuestros grupos de interés, preguntarle a nuestros grupos de interés qué piensa sobre nuestras comunicaciones, cómo podríamos mejorar, si siente que se ve afectado por alguna de las cosas que dice la marca, que dicen nuestros productos o servicios, e incorporar esos criterios en el proceso de definición de los principios. ¿Ok? Entonces, ese sería como el punto número uno. Si efectivamente lo hacen, siempre consejo amigo, guarden la evidencia porque luego VLAB les va a pedir la evidencia de cómo incorporaron esos principios, ¿no? La de grabación de entrevistas, si son anónimas, si hicieron alguna encuesta, etcétera, etcétera. El segundo tiene que ver con hacer públicos los principios de marketing y relaciones públicas responsables. Este es sencillo, ¿no? Que la política o que el documento esté, por ejemplo, colgado en la página de internet de la compañía y que sea fácilmente accesible por los grupos de interés, ¿no? Que los grupos de interés puedan ver grupos de interés, los empleados, las personas que trabajan en la compañía, los proveedores, las personas consumidoras, etcétera, que puedan encontrar fácilmente estos principios. Y como contracara, también comunicar internamente los principios, por ejemplo, durante el proceso de inducción, a través de capacitaciones, con guías internas, ¿sí? O con controles de cumplimiento, ¿no? Como que, bueno, léete la política y luego te vamos a hacer un mini test sobre los contenidos que tienen los principios, etcétera, etcétera. Y el cuarto, que es uno de los más importantes, es ¿qué pasa si se incumple, ¿no? Estos principios o qué pasa si se incumple esta política? ¿Cómo puedo abordar su incumplimiento? Entonces, generar mecanismos o herramientas para poder abordar esos incumplimientos. Y aquí el consejo es incorporar la gestión, la denuncia y la gestión del incumplimiento de estos principios en una línea de denuncias o en la línea de quejas si la compañía ya lo tiene, ¿no? Que no solamente esa línea de quejas o línea de denuncias sirva para denunciar incumplimiento del código de ética, levantar algún caso de discriminación, etcétera, sino justamente también algún principio que levantar alguna queja vinculada con el incumplimiento de estos principios y que se incluya dentro de los mecanismos de resolución de esta línea de denuncias o esta línea de quejas. ¿Ok? Entonces, estas son las cuatro buenas prácticas que VLAB nos dice a través de sus estándares que las empresas deberían implementar para asegurar que los principios básicamente se cumplan. ¿Y qué pasa con las empresas grandes? Bueno, las empresas grandes, ¿sí? Las que desarrollan políticas de marketing y relaciones públicas responsables, a estas cuatro buenas prácticas que también les alcanzan a ellas, que también deberían incorporar, se les suman cuatro más, ¿no? Que tiene que ver, el primero con alinear la política con el propósito de la empresa, 100%, asegurarse de que todas las comunicaciones de la compañía y de la marca estén alineadas al propósito, ¿no? Y que lo reflejen a ese propósito. Esto a veces hace ruido, porque no sé si el propósito es cuidar el medio ambiente, estoy inventando, y de repente hacen un evento de marketing y generan un montón de residuos y nadie gestiona esos residuos, entonces ahí no estás alineando propósito con una práctica efectiva de marketing o relaciones públicas. Entonces, asegurar, alinear el propósito a las prácticas de marketing y relaciones públicas que tenga la compañía. El sexto, perdón, tiene que ver con actualizar la política a medida que evoluciona la empresa o a medida que evoluciona la industria. La política no tiene que ser un documento estanco, un documento que se hace de una vez y dura para siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la empresa puede abrir una línea de productos nuevo, una línea de servicios nuevo, entonces ahí quizás los principios desarrollados en la política no los incluyen o se quedan cortos, se quedan a medio camino con esa nueva línea de productos o nueva línea de servicios. La industria puede cambiar, el sector puede cambiar, pueden haber nuevas regulaciones, nuevos actores dentro de la industria que obliguen a las personas a las empresas, perdón, a cambiar estas políticas o incluso también nuevas demandas de consumidores, nuevos grupos a los que se dirige la empresa. Entonces ahí también, otra vez, quizás hay que establecer otro proceso de diálogo para ver cuáles son sus perspectivas, qué insights podemos sacar para mejorar y actualizar
nuestros principios o políticas de comunicación responsable. Y las últimas dos, el 7 y el 8, también son tanto, están las dos relacionadas, porque una tiene que ver con realizar auditorías internas periódicas que aseguren el cumplimiento de esta política, ¿sí? Asegurarse de que la política existe, que la política está en un sitio web, que la política está incluida en las capacitaciones internas, que la política se puede abordar a través de los mecanismos asociados a la línea de denuncias o línea de quejas, etcétera. Y el punto número 8 es incorporar auditorías externas, ¿no? Como herramienta de mejora. Que haya una auditoría, ¿no? Sobre la política, sobre cómo se implementa la política y que a partir de los resultados de esa auditoría nosotros podamos mejorar los procesos internos de una compañía. Estas son sugerencias que hacen los estándares B-Lab sobre cómo implementar de manera efectiva los principios políticos. No significa que somos una empresa pequeña, somos una empresa grande, tengamos que aplicar todo. Son líneas de acción que sugieren los estándares BILAB, que la verdad que son muy buenos, por eso también nosotros lo incluimos en este webinar, pero quizás la empresa tiene otros que también pueden servir de evidencia para cumplir con este requerimiento de los nuevos estándares. Y llegamos finalmente al paso número 5 que tiene que ver con cuidar la coherencia. Aquí ya corre por cuenta de edad, esto no corre por cuenta de los estándares, ¿sí? Tiene que ver con nuestra práctica, con las cosas que nosotros también les sugerimos a nuestros clientes. Una vez que nosotros, por ejemplo, diseñamos una campaña de comunicación, el cliente la tiene que implementar y la tiene que llevar adelante por su cuenta, por sí solo, ¿sí? Y estos consejos para cuidar la coherencia de la comunicación de nuestra marca también sirven a modo de conclusión en donde recapitulamos un poco el recorrido que hicimos en este webinar y retomamos algunos aspectos claves que nos parecen importantes que ustedes como empresas que quieran certificar como empresa B, que quieran recertificar como empresa B, incluso si son consultores de comunicación que quieren acompañar a otras empresas en este camino, pueden incorporar dentro de su proceso y implementar para cuidar la coherencia de las comunicaciones. La primera tiene que ver con que el futuro que nosotros miramos en DAN, con nuestros colegas de la industria con quienes trabajamos y también como parte del movimiento B, es un futuro que incluye a todas las personas, más allá de su género y más allá de sus capacidades. Por eso, nuestro primer consejo es asegurarse de promover una comunicación que sea inclusiva y que tenga perspectiva de género para no dejar a nadie fuera, ¿sí? El segundo tiene que ver con hacer foco en lo material, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente llega el día del agua, el día de la tierra, el día de la energía, el día de la diversidad y las empresas dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comunicar? Y nuestro consejo es no perderte en esas efemérides, ¿no? Que no te distraigan las efemérides. Comunica sobre tus impactos más significativos que tengas en la economía, en las personas o en el ambiente. En eso deberían hacer foco las comunicaciones. Entonces, si tu empresa no trabaja la diversidad o no tiene un impacto significativo en la diversidad, no digas nada en el Día de la Diversidad, no te sientas obligado a decir algo, ¿sí? O si tu empresa no tiene nada que trabajar sobre el agua, no es importante que digas algo en el Día del Agua. Foco en lo material. Lo material son los impactos significativos que tiene tu compañía en el ambiente y en la sociedad. El tercero tiene que ver con evitar los clichés de sostenibilidad, como vimos al comienzo, porque esta pintura verde, este lugar común, ¿sí? De las manos sosteniendo el planeta y sobre de ese planeta nace una flor, una hoja que no dice nada, solo van a vaciar de contenido el mensaje que ustedes elaboren, ¿no? Y hace básicamente que tu comunicación pierda efectividad, lo que vimos al comienzo, que todos piensen que todo es lo mismo y si todo es lo mismo, nada es importante. Y nosotros aquí estamos para decir, espero, cosas importantes que cambien la vida de la comunidad, que cambien la vida del planeta, que cambien el rumbo de las cosas como están hoy. El cuarto tiene que ver con ser consistente en todos los canales de comunicación, ¿sí? Porque el hilo siempre se corta en lo más fino. Entonces, siempre hay que tener en cuenta una visión 360, todos los canales de comunicación
y que los mensajes sean consistentes en todos. Desde las redes sociales, que generalmente cuando pensamos una campaña la pensamos hoy en día para redes sociales, desde los y las influencers con las que decidimos trabajar, con los voceros y voceras de la organización, ¿sí? Líderes que quieran establecer mensajes claves que sean consistentes con todo lo que venimos desarrollando, e incluso con la experiencia de las personas clientas, ¿sí? En tienda. ¿Qué comunico en tienda? Que sea consistente con lo que esa persona luego ve en redes sociales o lo que le dice un o una influencer. No ser consistente en todos los canales de comunicación. Y la última, y por eso no menos importante, es que frente al error, comunicar con transparencia y honestidad. Ese es siempre nuestro consejo cuando una compañía, una marca comete un error. Asumir la responsabilidad, no callar, ¿sí? Asumir la responsabilidad y hablar con honestidad sobre lo que pasó y sobre las consecuencias que tuvo en la compañía, sobre los compromisos, si se asumen nuevos compromisos eh, dentro del alcance y la gestión de la empresa. Eso es lo importante, ¿no? Frente al error, comunicar con honestidad y con transparencia. Así que esos son 5 consejos que le dejamos para cuidar la coherencia de la comunicación una vez que hayan implementado la política o los principios de comunicación responsable. Así que nada, eso es el final de nuestro webinar. Muchas gracias por estar conectados, conectadas. Y nada, nos vemos la próxima. Hasta luego.